0417. Amora local. Frontera lituano-rusa. Un camión militar ruso cruza la línea. Disparo de advertencia. El camión se detiene, pero es demasiado tarde. Vilna activa el protocolo de emergencia. El corredor hacia Kaliningrado queda cerrado. Lituania anuncia bloqueo total del tránsito terrestre. Ningún vehículo militar ruso cruzará su territorio. La decisión llega a Bruselas en 7 minutos, a Moscú en 4. En Kaliningrado hay 400.000 ciudadanos rusos, 15.000 soldados, bases navales, sistemas de misiles Iskander. Todo esto ahora está aislado, separado de Rusia por territorio de la OTAN. El enclave más militarizado de Europa acaba de quedar en una isla. Los analistas evalúan las opciones del comando ruso. Opción A, aceptar bloqueo y negociar. Opción B, establecer puente aéreo. Opción C, abrir corredor por la fuerza. El reloj marca 04:33 am. Moscú no ha respondido. En este escenario, cada minuto de silencio aumenta la presión sobre ambos lados, porque el mundo observa y las alianzas se activan automáticamente cuando un miembro de la OTAN toma decisiones unilaterales que afectan a una potencia nuclear. Mapa del conflicto reconstruye las próximas 72 horas, donde se toman las decisiones de guerra global. El comandante de la flota del Báltico recibe la orden: preparar todas las unidades. Estado de alerta máximo. Los submarinos Kilo salen de puerto. 3 corbetas armadas con misiles de crucero calibre se posicionan. El espacio aéreo sobre el enclave se cierra. Los radares S-400 escanean todo movimiento. Lituania solicita reunión urgente del Consejo del Atlántico Norte. Polonia moviliza 2 brigadas hacia la frontera con Kaliningrado. Alemania envía batallones a territorio polaco. Suecia despliega cazas Gripen. La maquinaria de la OTAN se activa. T-68 horas para el ultimátum. Moscú anuncia su respuesta. Puente aéreo humanitario hacia Kaliningrado. Aviones de transporte Il-76 despegarán cada 2 horas. Lituania debe garantizar paso de corredor aéreo. Vilna rechaza su espacio aéreo, sus reglas. Ningún avión militar ruso lo cruzará sin permiso. El portavoz del Kremlin habla. Las palabras son claras. Rusia garantizará conexión con su territorio por todos los medios necesarios. Los analistas de defensa traducen: corredor por la fuerza, operación terrestre, cruce de frontera, invasión de país miembro de la OTAN, activación del artículo 5, guerra con toda la alianza. ¿Qué debería hacer primero el comando de la OTAN? A. Movilizar fuerzas disuasivas. B. Proponer mediación inmediata. C. Activar defensas antimisiles. El alto mando lituano evalúa 2.000 soldados propios contra 15.000 rusos a 50 kilómetros. La matemática es clara. Sin apoyo de la OTAN, el país cae en 48 horas. Pero con apoyo de la OTAN, la escalada es inevitable. El dilema estratégico. Ceder significa debilidad. Resistir significa conflicto total. T-56 horas. Los satélites estadounidenses detectan movimiento. Columnas blindadas rusas avanzan hacia la frontera bielorrusa con Lituania. Desde Bielorrusia se puede llegar a Kaliningrado sin cruzar territorio de la OTAN directamente. Pero hay un problema. El corredor de Suwałki, 60 kilómetros de frontera entre Polonia y Lituania, el único punto de contacto terrestre entre los estados bálticos y el resto de la OTAN. Si Rusia lo corta, los 3 países quedan aislados. Los estrategas militares lo llaman el lugar más peligroso de la Tierra, más peligroso que Taiwán, más peligroso que Corea, porque aquí una crisis local puede convertirse en conflicto nuclear en menos de una hora, debido a la geografía, las alianzas formales y los compromisos de defensa mutua que no permiten ambigüedad ni demora en la respuesta. Lo que sucede ahora determina la próxima década. El secretario general de la OTAN convoca videoconferencia. 32 países, 32 posiciones. Estados Unidos presiona por respuesta firme. Francia sugiere canal diplomático. Alemania calcula costos económicos. Polonia exige despliegue inmediato.
Las decisiones en sala de crisis no son simples cuando cada miembro tiene intereses diferentes y la historia pesa sobre cada voto. T-42 horas. Rusia anuncia ejercicios militares no programados. Zona, frontera con estados bálticos. Participantes, 50.000 soldados. Duración, indefinida. El mensaje es claro sin ser explícito. La presión aumenta. Lituania no cede. El primer ministro habla desde Vilna. El bloqueo continúa hasta que Rusia retire tropas de la frontera. Moscú responde: las tropas están en territorio ruso. Ejercicios legales. Derecho soberano. El ciclo de escalada gira. Cada acción genera reacción. Cada reacción genera nueva acción. En Bruselas, los analistas buscan salida. Propuesta: corredor humanitario limitado. Solo suministros civiles, inspección internacional, sin material militar. Moscú lo rechaza. Kaliningrado es territorio ruso. No aceptarán inspecciones extranjeras. La negociación se estanca. T-30 horas. Los sistemas de defensa aérea se activan a lo largo de toda la frontera. Patriot polacos, S-400 rusos, NASAMS noruegos, todos apuntando, todos rastreando. Un error de cálculo aquí puede iniciar intercambio de fuego que nadie planeó ni deseó. El riesgo de guerra accidental supera el riesgo de guerra intencional. ¿Disuasión necesaria o escalada peligrosa? Los comandantes navales rusos reciben nuevas órdenes. Preparar operación anfibia. Objetivo: establecer línea de suministro marítima desde San Petersburgo a Kaliningrado. Ruta: Mar Báltico. Problema: aguas territoriales de Estonia, Letonia, Suecia, todos miembros o socios de la OTAN. Cruzarla sin permiso es acto de guerra. Los destructores estadounidenses cambian posición. El grupo de combate del USS Gravely entra al Báltico. 4 buques, capacidad antimisiles Aegis. Mensaje: cualquier movimiento naval ruso será monitoreado. Suecia despliega submarinos Gotland, silenciosos, letales, invisibles para la mayoría de sonares. El mar Báltico se convierte en tablero de ajedrez, cada pieza en posición, esperando el primer movimiento. T-20 horas. El presidente de Turquía ofrece mediación. Propone cumbre en Estambul. 4 partes: Rusia, Lituania, Polonia, representante de la OTAN. Objetivo: corredor supervisado internacionalmente. Vilna acepta. Moscú acepta. Pero las tropas no se retiran. Los sistemas no se desactivan. La cumbre es paralela a la preparación militar. Diplomacia y guerra avanzan en líneas paralelas hasta que una prevalece sobre la otra o hasta que ambas colisionan en el peor momento posible. ¿Qué sistema se activa primero en una alerta de misiles? A. Radar. B. Satélites. C. Enlace de comando. En Kaliningrado, la población civil comienza a sentir presión, suministros limitados, 3 días de alimentos en supermercados, medicinas para una semana, combustible racionado. El bloqueo funciona, pero también genera presión interna en Rusia. Proteger a los ciudadanos es responsabilidad del Estado. Moscú debe actuar o perder credibilidad. T-12 horas para la cumbre. Los convoyes militares rusos llegan a posiciones de salto a 20 kilómetros de frontera lituana. Desde allí el avance hacia Vilna tomaría 6 horas, hacia el corredor de Suwalki 2 horas. La OTAN despliega fuerza de respuesta rápida, 4.000 soldados, equipamiento pesado. Destino: Polonia y Lituania. Tiempo de llegada: 18 horas. Llegarán después de la cumbre o después del primer disparo. La sincronización es crítica. Llegar tarde significa desastre. Llegar temprano puede provocar el conflicto. Los planificadores militares trabajan con márgenes de error de minutos en escenarios donde el tiempo de decisión se mide en segundos y las consecuencias duran décadas. Mapa del conflicto analiza los factores invisibles. Presión interna en Moscú. Opinión pública rusa exige acción. Medios estatales presentan bloqueo como agresión de la OTAN. Narrativa: Rusia defendiendo a sus ciudadanos contra cerco occidental.
En Lituania, la población apoya al gobierno. Encuestas muestran 80% a favor del bloqueo. Percepción, resistencia contra intimidación rusa. Ambos lados tienen apoyo interno. Ambos lados tienen legitimidad doméstica. Ninguno puede retroceder sin costo político. T-6 horas. Estambul. La sala de conferencias está lista. Delegaciones llegan. Protocolo de seguridad máximo. Prensa internacional espera. El mundo observa. Dentro de la sala donde cambia la historia. Primera sesión. Posiciones iniciales. Rusia exige levantamiento inmediato del bloqueo. Lituania exige retirada de tropas rusas. Polonia exige garantías de no agresión. La OTAN exige respeto a integridad territorial. Círculo vicioso. Cada demanda condiciona a la otra. Nadie cede primero. El mediador turco propone pausa, consultas bilaterales, conversaciones privadas, lejos de cámaras. Aquí es donde ocurren los acuerdos reales. T-3 horas. Canal diplomático secreto se activa. Estados Unidos habla directamente con Rusia. Propuesta no oficial. Levantamiento gradual del bloqueo. A cambio, ejercicios militares rusos se cancelan. Verificación por satélite. Sin inspecciones en terreno. Salvar la cara para ambos lados. Moscú considera. Washington espera. Vilna no está en la conversación. Las grandes potencias deciden sobre las pequeñas naciones incluso cuando esas naciones son aliados formales y miembros de tratados de defensa mutua. T-90 minutos. Filtración a prensa. Un periodista publica la propuesta secreta. Vilna reacciona. Traición. La OTAN negocia sin consultar. El primer ministro lituano abandona la cumbre. Regresa a Vilna. El acuerdo colapsa antes de firmarse. Las filtraciones en crisis internacionales no son accidentes, son tácticas. Alguien quería que fracasara la negociación. La pregunta es quién y por qué. T-40 minutos. Emergencia en Kaliningrado. Reportes de escasez crítica. Hospital sin medicinas esenciales. La presión humanitaria alcanza punto de quiebre. Moscú debe decidir. Acción unilateral o colapso de credibilidad. El comando de la flota del Báltico recibe luz verde. Operación Corredor Abierto. Objetivo: establecer ruta de suministro. Método: convoy naval protegido. Ruta: aguas internacionales cuando sea posible. Aguas territoriales si es necesario. Hora de inicio: al amanecer. T-15 minutos para el amanecer. Los destructores rusos encienden motores. Los submarinos se sumergen. Los aviones de patrulla marítima despegan. En Mapa del Conflicto entendemos que las crisis militares raramente terminan con acuerdos claros. Más frecuentemente terminan con ambigüedad calculada, gestos simbólicos y declaraciones que cada lado interpreta de manera diferente. 05:47 AM. Primer buque ruso cruza hacia aguas cercanas a Estonia. Tallinn detecta. Alerta a la OTAN. Los cazas F-16 despegan. Intercepción visual. No hostil. Todavía. El convoy avanza. Escoltado. Vigilado. Cada kilómetro aumenta tensión. Cada minuto acerca el contacto. Suecia envía fragatas. Polonia activa radares costeros. Alemania moviliza submarinos. El Báltico hierve. 07:12 AM. Distancia entre buque ruso y destructor estadounidense: 3 kilómetros. Ambos en aguas internacionales, ambos armados, ambos con órdenes de no disparar primero, pero también con órdenes de responder si son atacados. El margen de error es cero. Un malentendido aquí detona la cadena. ¿Qué decisión tomarías en esa sala? El convoy ruso cambia curso, gira hacia sur, evita aguas territoriales estonias, usa solo aguas internacionales. Movimiento legal, no provocativo. Mensaje recibido. Moscú encontró la grieta, ruta que no viola soberanía pero logra objetivo. Suministros llegarán a Kaliningrado por mar, sin cruzar territorio de la OTAN, sin violar espacio aéreo, técnicamente legal, estratégicamente efectivo. 09:34 AM. Lituania anuncia: el bloqueo terrestre continúa, pero no hay violación de aguas internacionales.
No hay base para escalar. El convoy llega a Kaliningrado, suministros desembarcados, crisis humanitaria evitada, pero el bloqueo terrestre permanece, statu quo modificado. Ningún lado ganó completamente, ningún lado perdió completamente. Ambigüedad estratégica. Resultado: Kaliningrado abastecido por mar, más costoso, menos eficiente, pero funcional. Lituania mantiene bloqueo terrestre, más simbólico, menos efectivo, pero político. Rusia demuestra capacidad de proteger enclave. La OTAN demuestra unidad. Todo el mundo declara victoria. Nadie admite concesión. Lecciones del comando. Primera, la geografía determina opciones militares. Kaliningrado está aislado por diseño. Segunda, las alianzas formales limitan flexibilidad pero proporcionan respaldo. Tercera, la escalada tiene pasos intermedios, no es binaria. Cuarta, la ambigüedad estratégica a veces es el mejor resultado posible cuando la claridad significa guerra. Preguntas reflexivas. ¿Era evitable la crisis? ¿Quién tiene la responsabilidad de la escalada? ¿Puede un enclave militar sobrevivir en territorio hostil indefinidamente? ¿Hasta cuándo funciona la disuasión cuando la geografía está en tu contra? Suscríbete a Mapa del Conflicto, dentro de la sala donde cambia la historia, donde se toman las decisiones de guerra global.